Muy buenos días, querida congregación, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien en esta mañana de Navidad. El mensaje del día de hoy decidimos subirlo este día de Navidad precisamente porque vamos a hablar acerca del Jesucristo, del pesebre, el verdadero Cristo, del pesebre y cómo nosotros los cristianos debemos tener esa correcta visión acerca de nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de la natividad. En esta época del año es muy común oír hablar al mundo acerca de la Navidad. De hecho, todas las personas se unen en armonía y se unen a una sola para poder celebrar esta época. Es tan extendida por todo el mundo que aún los incrédulos celebran el día de la Navidad y se unen a esta gran fiesta a nivel mundial. Pero realmente, debido a estas circunstancias, el mundo ha llenado la cabeza de las personas con ideas falsas y peligrosas acerca de la importancia de lo que significa y lo que implica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la sociedad va inundando la mente de las personas año tras año, día tras día, pues con ideas que son torcidas, con ideas que no son bíblicas y con ideas que vienen a ser mentiras y vienen a convertirse también en fábulas. Aun cuando este tipo de ideas parezcan o se disfracen de cierta piedad o religiosidad, definitivamente vemos que estas ideas mundanas van totalmente en contra de lo que Dios nos enseña acerca del nacimiento de Cristo y va totalmente en contra del carácter de nuestro Dios, que es un Dios perfecto. Entonces, en esta época se promueve demasiado el materialismo. La sociedad está promoviendo demasiado el consumismo. Se vende la falsa idea de que si tú amas a los demás es porque das regalos y entonces te reúnes, pero te reúnes con las demás personas, pero es en un entorno netamente material, materialista, en donde las personas gastan hasta lo que no tienen para comprar y llenar su casa de regalos y poder regalarle a su familia, a sus amigos, etcétera. Y la pregunta que me gustaría hacer abriendo esta mañana sería la siguiente. ¿El esquema social quiere fortalecer la fe de las personas? Es decir, ¿la sociedad nos quiere llevar hacia una verdadera fe en Cristo? ¿O simplemente busca generar ganancias aprovechándose de la codicia humana y del materialismo humano? Eso es lo que nos tendremos que preguntar. El objetivo de la sociedad es sumergirnos día tras día en las cosas de este mundo. Y nosotros como cristianos tenemos que tener clara la visión y debemos tener claras las escrituras acerca de lo que nos habla de todo este tipo de cosas. Nosotros como creyentes sabemos que nuestra mirada no debe estar aquí en el mundo y no debemos intentar sumergirnos más y más en el mundo. Al contrario, estamos despojándonos de aquella vieja naturaleza, estamos despojándonos del viejo hombre y estamos saliendo y despegándonos cada vez más de las cosas materiales. Sería ilógico que nosotros como cristianos también colocáramos la mirada en este mundo y nos dejáramos sumergir por el consumismo y por las ideas antibíblicas y las ideas y mentiras de la sociedad acerca de esta época del año. Lo más preocupante es que los cristianos pueden llegar a caer en este tipo de mentiras. Los cristianos se pueden llegar a dejar envolver sus mentes y sus corazones con ideas mentirosas e ideas antibíblicas. Y aquí, tristemente, muchos cristianos dirán, no, pero aprobamos el entorno navideño que celebra el mundo porque en últimas todos se unen en paz, todos se unen en amor, todo es compartir, etcétera, etcétera. Todos nos amamos todos con todos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿eso es lo que la Biblia realmente nos muestra, lo que realmente enseña? Son ideas que parecen piadosas y no está mal
reunirnos en paz, compartir en armonía. Lo preocupante es cuando las personas, por disfrazar en una época, por disfrazar una celebridad anual, una celebración anual, eh, disfrazan una falsa piedad. Se reúnen todos en amor, se reúnen todos en comprensión, pero no se arrepienten de sus pecados. Y los cristianos allí, interactuando en este tipo de ambientes. Sabemos que tenemos una meta aún mucho más grande y una labor mucho más grande, como lo vamos a ver al ir desarrollando este sermón. La Biblia realmente ve las cosas como el mundo lo ve en esta época. ¿Es correcto para nosotros como cristianos celebrar e interpretar la Navidad así como la interpreta el mundo? Sé que varias personas en este punto ya se están colocando en una posición de incomodidad y ya están colocando en sus mentes ideas preconcebidas, ya están colocando en su mente de pronto ideas que se les fueron arraigando años tras años tras años, y eso lo único que hace es que se genere una barrera, se coloca una barrera para lo que realmente Dios nos quiere hablar en su palabra. Lo que yo a lo que yo los quiero invitar precisamente es a que quiten esas barreras, quiten esas ideas preconcebidas que tienen en sus mentes y en sus corazones, y miremos y estudiemos la profundidad del verdadero nacimiento de Cristo y lo que realmente implica y significa la Navidad para nuestras vidas y para la humanidad. Quiero que de verdad nos centremos y tengamos toda la disposición para escuchar lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Y aunque yo sé que como cristianos tenemos una disposición en nuestro corazón para el Señor, vivimos en esta sociedad, estamos rodeados de la estructura social actual y estamos constantemente expuestos a estas ideas mundanas acerca de la Navidad. Algunas de estas ideas, desde luego que son ideas bastante extravagantes y mentiras demasiado visibles, por así decirlo. Son muy evidentes ante los ojos de los creyentes. O no creo que tú como cristiano le estés dando protagonismo a Papá Noel en vez de a Jesucristo. No creo que tú como cristiano le vayas a inculcar a tus hijos en su mente y en su corazón a poner la fe y la esperanza en un tipo gordo que trae regalos en vez de centrarlos en el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Esas son mentiras que son bastante evidentes, que son mentiras en las que espero que ningún cristiano de verdad vaya a perseverar. Pero hay algunas ideas y hay algunas mentiras y falacias mundanas que son un poco más sutiles y se van metiendo poco a poco en la mente y en el corazón de las personas. Y son tan engañosas y tan sutiles que las personas terminan creyéndolas o las personas terminan celebrando este tipo de mentiras. Y es que una de las características más peligrosas de Satanás definitivamente es que se viste como ángel de luz y puede disfrazar una idea horripilante, una idea malévola, la puede disfrazar de piedad, la puede disfrazar de algo tierno, la puede disfrazar de algo relativamente sano, pero el trasfondo que tienen todas estas ideas son definitivamente mentiras y corrompen la doctrina de Cristo, y esto es lo que ha querido Satanás desde el momento de aquella primera Navidad, desde la Natividad, corromper la doctrina de Cristo. Entonces, puede que al oír estas palabras muchas personas digan, no, yo tengo claro lo que sé en mi Señor Jesucristo, yo tengo claro lo que es la Navidad, pero hay un problema, puede que nosotros como cristianos lo tengamos claro, pero el problema con la situación y con las mentiras mundanas acerca de la Navidad es que aunque sabemos que son pecaminosas, aunque sabemos que son mentiras, poco a poco las vamos aceptando y poco a poco vamos aprendiendo como a convivir con ellas y a aceptarlas de alguna u otra manera. Para
tener un poco más de idea, para poder tener una idea más clara al respecto de esto, es como cuando alguien ve por primera vez un pecado. Cuando alguien lo ve por primera vez, siente algo terrible en su interior, le molesta, lo aborrece. Pero si este pecado de alguna u otra manera, esta persona lo ve constantemente, convive con él constantemente, se puede hacer insensible ante el pecado y ya no le puede llegar a afectar el pecado. Que el Señor nos libre a todos nosotros de llegar a tener una actitud así frente a los pecados que podamos llegar a cometer. Que el Señor nos libre de llegar a acomodarnos en el pecado. Pero de la misma manera, cuando el mundo nos presenta la idea del niñito Jesús, y aunque esto debe ofendernos, porque están insultando el nombre de nuestro Señor, lo terminamos aceptando. Y muchas veces terminamos celebrándolo y riéndonos con los mundanos acerca de esto. Si nosotros aceptamos una idea por tradición, por tradición, por tradición, podemos llegar a estar dejando a un lado la verdad bíblica y aceptando una fábula que proviene de la sociedad y del mundo. Entonces, si estamos siendo bombardeados constantemente, año tras año, con este tipo de ideas acerca de la Navidad, es pertinente que veamos la Navidad desde la perspectiva de Dios y que veamos lo que el Señor quiere enseñarnos al respecto. La idea es vaciar nuestras mentes. Sé que tenemos muchas ideas preconcebidas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque desde pequeños, año tras año, se nos ha venido pintando una idea, filosofías, pensamientos acerca de esta época, pero la idea es que podamos limpiarnos de todo eso, podamos vaciar nuestra mente y nuestro corazón y que lo llenemos con la palabra de Dios, lo llenemos con lo que Dios tiene para enseñarnos al respecto de este tema que es tan importante. Para desarrollar este sermón, quiero dividirlo en dos partes y quiero que veamos al Jesucristo bíblico y recordemos a quién es que nosotros adoramos, a quién es al que nosotros le entregamos nuestra vida. Y para ello lo vamos a estudiar primero desde su origen y segundo desde la razón, su verdadera razón de la venida a este mundo, o sea, la razón verdadera por la cual Cristo vino al mundo. Quiero dividir el sermón en estas dos partes. Primero, en su origen, y quiero aclarar por qué hablo o por qué me pareció correcto colocar la palabra origen. No estoy diciendo que Cristo tuvo un origen como cualquier criatura. No, Cristo es Dios y ha estado por siempre y estará para siempre. Él es coeterno con el Padre, no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Pero me pareció correcto aplicar la palabra origen, porque Él tuvo una concepción y tuvo una encarnación humana. Entonces, desde su naturaleza humana, Cristo tiene un origen y viene aquí a la tierra a cumplir un propósito. Jesucristo tuvo una concepción milagrosa, pero también tuvo un nacimiento normal. Y es que, aunque la concepción de Cristo es algo completamente sobrenatural y una obra enteramente hecha por el Espíritu Santo, su nacimiento fue como el de cualquier bebé. Fue un nacimiento natural, común y corriente. Y es que ver estas dos ideas y estudiar estas dos ideas de la manera correcta nos va a ayudar precisamente a profundizar en lo que significa y lo que implica la segunda persona de la Trinidad. Estas dos verdades que les acabo de mencionar son importantísimas para comenzar a desarrollar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La concepción sobrenatural de Jesucristo nos anima a adorarlo por quien es, nos anima a adorarlo porque Él es Dios. La concepción sobrenatural de Cristo y el nacimiento virginal de Jesucristo lo que nos muestra es su deidad, nos muestra que es Dios, que es el Dios vivo
que vino a habitar entre nosotros y nos incita a adorarlo y a postrarnos ante Él, porque Él es el Dios verdadero. Y es que él mismo asevera su deidad y que ha estado y ha coexistido con el Padre desde antes, como lo podemos ver en Juan 8:58. El Señor Jesucristo dice, antes de Abraham, yo soy. Pero también lo podemos ver en Juan 3, del 12 al 13. Dice lo siguiente, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto nos enseña que nadie ha existido desde antes de su concepción, pero Cristo ya existía desde siempre y Él decidió descender del cielo. Él se despide de su gloria, la gloria que tenía con el Padre, y desciende del cielo. Pues tal como lo dicen las Escrituras, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Su Hijo existía desde antes de ser enviado a la tierra. Y muchas veces nosotros como creyentes no vemos las implicaciones de esto. Cristo no se convirtió en hijo cuando nació de la Virgen María. Él ya existía como el Hijo de Dios desde antes de la creación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo apreciemos desde el punto de vista cuando veamos el pesebre, cuando veamos la Navidad. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo es quien se hizo carne. Este concepto es importantísimo porque nos habla de la preexistencia de Jesucristo. ¿Por qué una doctrina tan importante nos habla de la preexistencia de Cristo? ¿Por qué esta es una doctrina tan importante? Viéndolo también desde el punto de vista de la concepción milagrosa. Porque si Cristo no hubiera tenido, o sea, si Jesucristo hubiera tenido un Padre humano, tú y yo estaríamos muertos en nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera existido desde la eternidad, entonces tú y yo no tendríamos ninguna esperanza de ser salvados. Porque si Cristo no hubiera nacido de una virgen y Cristo hubiera sido concebido de forma normal por un padre y una madre humano, pues hubiera sido un hombre común y corriente, y tú y yo estaríamos sin esperanza y perdidos en nuestros pecados. Un hombre común y corriente no hubiera podido satisfacer la justicia divina. Y es que si Cristo hubiera sido un hombre caído, no hubiera podido presentarse como ese sacrificio perfecto. Y el Evangelio que nosotros predicamos no tendría ningún poder. El Evangelio que nosotros presentamos, si esto fuera de esa manera, no salvaría a las personas. Pero la palabra nos dice, el Evangelio es poderoso para salvar. Solamente Dios es perfecto y Él es el único que puede rescatarnos. Él era el único que podía hacerse hombre, cumplir su ley perfecta. ¿Por qué? Él sería ese varón perfecto que no tendría ninguna relación con el pecado, es decir, que no cometió ningún pecado. Solamente Dios, que es perfecto y santo, puede cumplir su perfecta y santa ley. Muchas veces nosotros no pensamos en las implicaciones que esto tiene en la época de Navidad. Y más triste aún, no pensamos ni siquiera en las implicaciones que esto tiene para el resto de nuestra vida, para el resto de los días del año. Por eso quiero que me acompañes a Mateo 1:18. Porque es que mira, mientras que nosotros estamos siendo bombardeados por mentiras mundanas, por falacias acerca de la Navidad, debemos recordar que Cristo fue concebido milagrosamente, pues Él es Dios. Mateo 1:18 al 23. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios viviendo con nosotros. Y Mateo puede aseverar esto. ¿Por qué? Porque fue una obra entera hecha por el Espíritu Santo. Y el nacimiento virginal de Cristo lo que nos demuestra es la deidad de Jesús. Y esto es un gran misterio para nosotros, porque nuestra mente limitada no logra comprender la complejidad de la segunda persona de la Trinidad, pues Él es Dios, pero al mismo tiempo es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y es importante ir aclarando las ideas que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de una vez limpiarnos de todas las ideas incorrectas y de los pensamientos incorrectos que tenemos acerca de nuestro Señor y la manera incorrecta en cómo lo vemos. Sabemos que es nuestro Salvador, pero nunca nos detenemos a mirar su persona como es Él en su total complejidad, siendo Dios y siendo hombre al mismo tiempo. Cuando Cristo viene al mundo, sigue siendo Dios y no pierde su naturaleza divina. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Él sigue siendo Dios, pero cuando viene al mundo, Cristo adquiere una naturaleza humana. Y ya vamos a profundizar en unos minutos más acerca de esto. Y nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta la forma tan velada que teníamos de la visión, de la Cristovisión, de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ampliar nuestro entendimiento acerca de nuestro Salvador y de esta manera tener una idea mucho más clara de lo que es en verdad nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a limpiarnos de todas las ideas que no son bíblicas y que están totalmente apartadas del carácter de Dios, y vamos a ver al Señor Jesucristo tal como lo muestran las Escrituras. Cuando el mundo habla de la imagen del niño Jesús, no lo presenta como si fuera Dios, no lo presenta como el Dios todopoderoso o como el Dios perfectamente santo y puro. El mundo no lo presenta de esa manera. No lo presenta como aquel Dios que es vengador con el pecado o que es guerrero en contra de sus enemigos. Un Dios cuyos ojos son como llama de fuego y cuya voz es como estruendo de muchas aguas. No lo presentan de esa manera. Esto no es lo que muestra el mundo. Y si bien Jesucristo veló su gloria en su nacimiento, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y la omega. Jesucristo no cambia. Y esto es lo que nosotros debemos considerar al ver al niño Jesús, al Cristo allí en el pesebre, como el Dios todopoderoso. Tenemos que cambiar la idea de a quién estamos contemplando. No estamos contemplando a un simple bebé, estamos contemplando al Dios majestuoso, al Dios todopoderoso, que veló su gloria y nace y crece como un niño normal, pero que al mismo tiempo es el Dios que cuando habla, aún los montes tiemblan. El mundo quiere minimizar el nombre de Cristo, quiere tratarlo como un simple bebé, como un niño tierno y nada más. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere considerarlo como Él realmente es, porque si el mundo considera a Cristo como realmente es, como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes, tendrían que arrodillarse delante de su Creador. Y el mundo no quiere eso. Y aunque algún día toda rodilla se doblará ante Él,
Sabemos nosotros como cristianos quién es nuestro Señor y sabemos a quién adoramos y a quién nos arrodillamos y nos postramos ante el pesebre, ante el niño del pesebre, porque Él es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener frente a nuestro Señor, contemplarlo y humillarnos constantemente ante Él, tal como nos lo muestran las Escrituras, y no como el mundo lo presenta. El mundo presenta una idea totalmente falsa y errónea acerca del niño Jesús y de la Navidad. Debemos considerar el pesebre para ver el carácter de Dios. Podemos ver el amor del Señor plasmado allí en el pesebre, pues envía a su Hijo unigénito como sacrificio por los pecados de la humanidad. Podemos ver el amor del Señor allí plasmado. Y es que esto tiene grandes implicaciones para nosotros como cristianos. También podemos ver la justicia de Dios allí presente, pues Cristo viene para hacer ese sacrificio perfecto, para satisfacer la ira divina. Dios no pasa por alto el pecado, nos perdona el pecado a nosotros, pero porque su Hijo murió en esa cruz. Allí podemos ver la justicia divina. Las personas que no se arrepienten, que no llegan a Cristo, no tienen perdón de sus pecados y serán condenados, como nos lo habla Apocalipsis, y estarán en el día del juicio delante del Señor, viendo que el Señor juzga todas sus obras y serán luego echados al lago de fuego. Pero podemos ver la justicia de Dios allí, pues Él presenta a su Hijo, lo manda al mundo como ese sacrificio perfecto, para que pague el precio que nosotros nos merecíamos por el pecado. Y así es como debemos adorarlo y contemplarlo allí en el pesebre. También debemos contemplarlo por su misericordia, por su gracia, por ese regalo tan grande que nos ha dado el Señor, por su santidad, por todo lo que Dios representa. Cuando miramos el pesebre, tenemos que ver todo lo que Dios representa allí, en este acontecimiento tan importante. Debemos arrodillarnos ante el Dios Todopoderoso y Soberano, que aunque está allí envuelto entre pañales como un bebé, es el Dios eterno, es el que vendrá algún día a juzgar el mundo. Dice la palabra que vendrá sin relación con el pecado y vendrá a destruir a sus enemigos. El mundo quisiera que pensáramos en Cristo como un simple bebé, como un bebé tierno, mostrándonos la natividad muchas veces como una fábula, como una historia bonita, donde nos reconciliamos y no pasó nada y todo es amor y todo es paz y no y las personas no tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero realmente las escrituras nos muestran que es Dios encarnado, que es el Dios vivo, y el recordatorio bíblico acerca de su concepción y nacimiento virginal es para mostrarnos que Jesucristo es el Dios todopoderoso y dejarnos postrados con rostro en tierra delante de Él, adorándolo por lo que Él es, por lo que Él representa. Entonces, por un lado tenemos su concepción milagrosa y también tenemos otra gran verdad, y es que Él nació como cualquier otro bebé. Y aquí hay algo muy importante porque no estoy negando lo que acabo de mencionar anteriormente. No estoy negando la deidad de Cristo, ni mucho menos diciendo que Cristo dejó de ser Dios y se volvió hombre. Lo que quiero que entendamos es que Cristo no cambia y Él es el mismo por siempre. Él no perdió absolutamente nada de su naturaleza divina cuando nació de la Virgen María. Él no perdió su naturaleza divina. Y este es uno de los grandes misterios acerca de nuestro Señor, pues Él adquiere esa naturaleza humana cuando es encarnado y viene aquí a la tierra. Él es 100% Dios desde su concepción milagrosa. Desde el punto de vista de la concepción milagrosa podemos ver que es 100% Dios.
pero de su nacimiento natural como cualquier otro bebé, podemos ver y aseverar que Él es 100% humano. Estas dos verdades coexisten con Cristo, mostrándonos quién es Él. Satanás quiere distorsionar esto por completo y lo ha hecho en la cultura popular desde tiempos inmemoriales. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido hombre, estaríamos muertos en nuestros pecados. Porque así como no podemos negar la deidad de Cristo y ser salvos, tampoco podemos negar la humanidad de Cristo y ser salvos. Porque si Cristo no hubiera sido 100% hombre, entonces no hubiera podido ser presentado como sacrificio por nuestros pecados y para salvar a aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y me preguntarán muchos, ¿y por qué? Partimos del hecho que nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados, nosotros merecemos la condenación eterna. Ese es el precio que debemos pagar. Pero para que este precio pueda ser pagado, un hombre, 100% hombre, debe morir como sustituto. Un ángel no puede morir por nuestros pecados. Un macho cabrío no puede morir por nuestros pecados. Necesitábamos que un humano muriera y fuera ese sacrificio y fuera ese sustituto para que Dios derramara su ira y perdonara los pecados de los hombres. Y si Jesucristo no es 100% hombre, no podríamos ser salvos por él. Quiero que me acompañen a segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que niega la naturaleza humana de Jesús es el mismo anticristo. Y más adelante el texto, en los versículos 8 al 10, nos va dando más luz al respecto de este tema. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. La doctrina de nuestro Señor es algo muy serio, y negar su naturaleza tanto divina como humana es una herejía que tenemos que vigilar con mucho celo. Y es muy común hoy en día ver engañadores o que niegan que Cristo es 100% humano o que niegan que Cristo es 100% Dios. Por eso, cuando el mundo nos muestra la imagen del niño Jesús, también en ocasiones solamente lo muestran como un angelito tierno, envuelto de nubes y su cara brillante y sin necesidades, como si no fuera un bebé humano, sino un bebé que no tiene ninguna necesidad de un bebé normal. Y esto es antibíblico. Esto es completamente antibíblico. Jesucristo es 100% humano y nació en un parto natural como cualquier otro bebé. A medida que crecía, aprendía y ganaba sabiduría. Lucas 2:40. Y tú dirás, pero ¿cómo aprendía y ganaba sabiduría si él no dejó de ser Dios? Y Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿Cómo es posible esto? La persona de Cristo es un maravilloso misterio y nosotros no lo podemos comprender al 100%. Pero, aunque Él no abandona su naturaleza divina, en su naturaleza humana, Él sí experimenta todo lo que un humano experimenta desde el nacimiento. Por eso aprendía y aumentaba su sabiduría, pero en su naturaleza humana. Él experimentó todo lo que nosotros como humanos experimentamos, excepto el pecado, porque Él es el varón perfecto. Y sé que es un poco complicado llegar a reconciliar estas dos naturalezas acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero
que lo veamos desde un punto de vista más profundo y logremos entender su deidad y su humanidad. Basándonos en la Escritura, nosotros sostenemos que Él es el Dios verdadero, que Él es coeterno con el Padre y que al igual que su Padre, Él posee todos los atributos divinos en toda su infinidad. Él estuvo presente en todos los actos del poder divino. Él estuvo involucrado en la creación de las cosas. Él estuvo en el diseño del pacto. Él estuvo en la creación de los ángeles, en la creación del mundo, en la ordenación de la naturaleza. Él estuvo presente allí, porque por Él y para Él fueron hechos todas las cosas. Antes, antes de realizar todos estos actos, Él ya estaba con el Padre. Él ya era hijo desde la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Tampoco dejó de ser Dios por hacerse hombre. Él era igualmente Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y al mismo tiempo fue el varón experimentado en dolores y quebranto, como lo vemos en Isaías 53:3. Tal como lo fue desde antes de su encarnación, Cristo era el Hijo. Cristo es Dios. Y contamos con abundantes eh, y contundentes pruebas de la deidad de Jesucristo. La Escritura afirma lo siguiente, y ciertamente podemos ver que en los milagros que Cristo obró, era 100% Dios. Resucitó de los muertos, caminó sobre el mar, apaciguó los vientos, alimentó multitudes. Y todos estos actos, si siguiéramos nombrando más y más actos milagrosos que hizo Jesús, no acabaríamos el día de hoy. Pero todo esto es muestra de que Él verdaderamente es Dios. Aun cuando se hizo hombre, Él era Dios. Y las Escrituras nos enseñan con certeza que Él es Dios ahora, que está sentado allá en el trono con el Padre. Él se sienta ahora sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1, 20 al 21. Y es el verdadero y apropiado objeto de nuestra adoración y de nuestra veneración. Todo el mundo debe y debería postrarse ante Él. Él es digno de todo homenaje. Él es digno de que toda la creación se rinda ante Él. Él es digno de homenaje de todas las criaturas, de todo, de toda la creación, de todas las galaxias, de todos los soles, de todos los mundos. Él es el objeto de adoración. Igualmente se nos enseña a creer que Jesucristo también es hombre. Y también lo podemos ver conforme las Escrituras nos lo enseñan. En el día señalado, Él descendió del cielo y se hizo hombre, siendo a la vez Dios, y asumió la naturaleza de un bebé. Y estuvo allí en un pesebre en Belén. Dejó de ser un bebé, se nos informa según la Escritura, y creció hasta convertirse en un hombre. Y en todo se volvió hecho semejante a sus hermanos en todo, Hebreos 2:17, excepto en nuestro pecado. Su sufrimiento, su hambre, su muerte, su sepultura, son sólidas pruebas de que es 100% hombre. La fe cristiana nos exige a creer que si bien era hombre, también es verdaderamente Dios. Se nos enseña que era un niño nacido, un hijo dado, pero también se nos enseña que es admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Todo aquel que quiera tener una visión clara y correcta de Jesús no debe mezclar sus naturalezas. No debemos considerarlo como un Dios diluido en un hombre. Tampoco debemos considerarlo como un hombre exaltado a Dios. Debemos considerarlo
como teniendo dos naturalezas distintas que habitan en un solo ser, no como Dios fundido en hombre, ni como hombre hecho Dios, sino hombre y Dios, tomados juntamente en unión. Por tanto, este es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros confiamos, el cual es nuestro mediador, el cual es el Hijo de Dios, el cual es el Hijo del hombre. Ese es nuestro Salvador. Todo esto debe motivarnos a adorarlo. Todo esto debe motivarnos a nosotros a arrodillarnos delante de Él, pues semejante misterio tan maravilloso, cuán grande y cuán grandioso es nuestro Señor. Qué Dios tan grande y perfecto tenemos nosotros. Por un lado, tenemos la teología y entendemos que debía morir como un humano para que fuera ese sustituto por nuestros pecados. Y ese entendimiento de la teología y de la doctrina nos debe llevar a la adoración. El hecho de recordar la humillación de Cristo, porque debemos recordar que Cristo no descendió del cielo a poseer un cuerpo como si fuera una marioneta. Cristo no pretendió ser humano. Cristo no imitó ser humano. Cristo fue humano. En su naturaleza humana, Él fue 100% hombre. Él se hizo carne, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Damos gloria a Dios, porque ahora a la diestra del Padre hay un hombre que propició toda la ira de Dios en contra de los humanos pecadores como tú y como yo. Un hombre cuyo nacimiento normal le capacita para comprendernos completamente. Se compadece de nuestras debilidades, sabe lo que es vivir la vida humana en cada etapa de ella. Todo esto nos motiva a adorarlo por lo que Él es, porque es ese gran Salvador en el cual está puesta nuestra confianza. Esto concluye el primer punto de la enseñanza y abre paso al siguiente punto que vamos a ver el día de hoy, el cual es la correcta razón por la cual vino Cristo a este mundo. Nuevamente, nos seguimos guiando y nos seguimos centrando en este estudio desde el punto de vista y desde la visión de la concepción y del nacimiento de Jesús. La noche de Navidad hay un gran regocijo en el cielo. Millares y millares de ángeles se regocijan, alaban y cantan y adoran. La tierra, sin embargo, y sus habitantes son ignorantes del gran acontecimiento que está por ocurrir. Pero en el cielo había regocijo. ¿Por qué? Porque nacería un niño prometido, y esto significaba que Dios había mandado su salvación. En esa primera noche de Navidad había una despedida en el cielo. El Hijo se despide del Padre, y la conversación que tuvo Cristo con el Padre la podemos encontrar en Hebreos 10, o parte de esa conversación divina en los cielos. Hebreos 10 del 5 al 7. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios no está satisfecho únicamente con el sacrificio de animales, pues no es suficiente estos sacrificios para cubrir el pecado del hombre. Estos sacrificios no alcanzan para cubrir la maldad que se ha gestado en el corazón de los hombres. En esa primera noche de Navidad, Jesucristo le dice al Padre, veo que no son suficientes los sacrificios de animales. He aquí, me sujeto a tu voluntad. Me has preparado un cuerpo para que yo sea ese sacrificio definitivo, y lo voy a hacer para que se cumpla lo que está escrito acerca de mí. He aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Y esto es demasiado profundo. No sé a ustedes, pero cuando yo leí
porción de las Escrituras se me estremeció hasta lo más profundo de mi alma, porque contiene una riqueza incalculable y quiero que lo vayamos desarrollando. Allí comienza ese viaje de Jesucristo cuando viene a la tierra. Jesucristo se despide de su Padre y emprende este viaje que termina 33 años después en una cruz. Y después de una resurrección, después de ser glorificado y exaltado, es restaurado a la gloria que él tenía desde antes de que fuera enviado a la tierra. El cuerpo de Cristo fue preparado por Dios para ser ese instrumento que iba a traer a los hombres y que iba a ser ese sacrificio perfecto como sustituto por el pecado. El Espíritu Santo se había tomado la tarea de formar ese cuerpo durante 9 meses. Un cuerpo como ningún otro cuerpo, porque en aquel cuerpo habitaría la segunda persona de la Trinidad. Un cuerpo que ahora estaba listo para que María diera luz y de esta manera ese cuerpo vino con la segunda persona de la Trinidad. Y en cada Navidad nosotros nos sentamos a celebrar de manera ignorante esta época, sin entender el significado tan profundo del por qué vino Cristo, sin sentarnos siquiera a pensar a profundidad la verdadera razón por la cual vino al mundo. Ya nosotros vimos su naturaleza, vimos que es 100% hombre y que es 100% Dios. Y entendimos ya de una mejor manera y con otra perspectiva, con una perspectiva mucho más amplia, la naturaleza de nuestro Señor. Pero ahora quiero que también miremos el por qué vino y no lo hagamos de una manera mediocre, ni pasándonos por alto la verdadera implicación que esto tiene para la humanidad y para nuestras vidas. Muchos me dirán que Cristo vino para presentarse delante de Dios, y sí, es verdad. Otros dirán que vino para enseñar verdad y predicar el Evangelio. Sí, es verdad también esto. Muchos dirán, vino a traer paz, vino a sanar a los enfermos, y sí, todo esto es cierto y muchas más verdades por las cuales vino Jesucristo. Pero estas razones son razones secundarias acerca de su venida. Pero la razón principal por la cual Cristo vino al mundo fue para sufrir y morir. Por esa razón fue que Cristo se encarnó. Fue un bebé que luego creció para morir. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta acerca de su venida. Esas manos que fueron formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, fueron preparadas y fueron hechas para que algún día soportaran los clavos que serían colocados en la cruz. Esos pies que fueron formados allí en el vientre por el Espíritu Santo fueron hechos para que un día crecieran, predicaran el Evangelio por todo Jerusalén, por Israel, pero para que luego fueran clavados en una cruz. Esa cabeza tierna y redonda de cualquier bebé típico fue creada, fue hecha por el Espíritu Santo para que algún día soportara la corona de espinas. El cuerpo, ese cuerpo gordito, tierno, envuelto en pañales, fue preparado por el Espíritu Santo para que algún día soportara los azotes, para que algún día soportara que le clavaran una lanza en el corazón. Esa es exactamente la razón por la cual Dios preparó ese cuerpo, un cuerpo que soportara todo el sufrimiento y el dolor que tenía que soportar y un cuerpo que pudiera morir. No estoy diciendo que fue un cuerpo especial y que por eso Cristo no sufrió, no, Cristo sufrió los latigazos, sufrió los clavos, pero para eso fue preparado ese cuerpo por el Espíritu Santo. Jesús nació para morir, para hacer del hombre lo que el hombre no podría hacer sin él, para que el hombre fuera redimido y lograra ser la criatura que debía ser desde el principio. Para eso murió Jesucristo. Él murió para hacer del hombre lo que debía ser desde el inicio,
pero que sin Cristo el hombre jamás puede llegar a ser. Y esto nos muestra toda su obra redentora y todo lo que Cristo fue en su venida. Y quiero que detallemos y puntualicemos lo que Cristo fue en su venida. Y quiero que lo listemos de la siguiente manera. Primero, fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 1:19. Segundo, Él fue el autor de nuestra salvación. Hebreos 2:10. Tercero, fue nuestro santificador. Hebreos 2:11. Él fue el conquistador de Satanás. Colosenses 2:15. Fue nuestro sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4:14. Él no hubiera podido ser nada de esto si no hubiera muerto en la cruz. Él nació para morir y con ello el Padre ejecuta la obra más ingeniosa y maravillosa que a nadie se le hubiera podido ni siquiera ocurrir, que es la maquinaria de la salvación. La reconciliación de los elegidos con el Padre, algo que ningún ser humano por su propia cuenta podría lograr en sí mismo, algo que ningún ser humano por sus propias obras hubiera podido realizar. Cristo ejecuta la obra de la salvación de manera perfecta, algo que ningún ser humano jamás hubiera ni podría llegar a realizar. Cristo no se hizo un ángel para morir por los ángeles, pues para los ángeles no hay condenación. Sabemos que hay un grupo de ángeles que pecaron, pero ellos no tienen la esperanza de la salvación. Ellos irán directo al juicio. La salvación fue preparada para los hombres. Por lo tanto, en ese diseño perfecto desde antes de la creación de las cosas, Cristo se hace el varón perfecto y viene a ejecutar la maquinaria de la salvación, una maquinaria perfecta, un diseño perfecto por parte de Dios, y solamente podría ser ejecutada por aquel varón perfecto, el cual es poderoso para salvar. Hebreos 7:25. Y quiero que para ir cerrando veamos por qué Cristo es el poderoso para salvar. Cristo es poderoso para salvar debido a la eficacia de su infinita sangre. Cristo es poderoso para salvar porque su sangre perfecta limpia y purifica al pecador de todas sus malas obras y pecados. Cualquiera que no haya recibido a Cristo, que esté sumergido en sus pecados, que no se haya humillado ante el Señor, le digo en esta mañana que Cristo es capaz de volverte más puro que el copo de nieve más blanco. Si derrama su gracia y tiene misericordia de ti, Cristo te puede salvar. Y algunos me preguntarán por qué, y yo les digo, Él es capaz de perdonar el pecado, porque Él fue castigado por el pecado. Si tú te ves sin esperanza, si tú te ves sumergido en cualquier tipo de maldad y pecado terrible, la única esperanza es Cristo, pues Él es grande para perdonar, porque Él fue castigado una vez por el propio pecado de la humanidad, para que los que en Él creen no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y por tanto, Él puede redimir a cualquier pecador libremente y del castigo que el Señor tiene preparado para los pecadores, porque Él ha pagado eternamente por ese pecado. Cristo es poderoso para salvar, porque Dios no apartó la espada, sino que la clavó en el corazón de su propio Hijo. Él no perdonó la deuda, ya que fue pagada con gotas de sangre preciosa en esa cruz. Y ahora la deuda está clavada en ese madero y nuestros pecados están clavados allí, de tal manera que podemos quedar libres si creemos en Él. Por esta razón, Él es poderoso para salvar y es poderoso para salvar
en todo el sentido de la palabra. Y algunos preguntarán, ¿y cómo lo lleva a cabo? Lo hace por medio de algo que algunos pasan por alto, pero que sin embargo es un hecho. Lo hace a través de la influencia de su omnipotente y santo Espíritu. Mientras que las personas están oyendo la palabra, el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en aquellas personas que Dios ha dispuesto a salvar. Él cambia el corazón y renueva el alma. Es verdad que el mensaje del Evangelio es el instrumento que Dios utiliza, pero el Espíritu Santo es quien aplica la verdad del Evangelio a los seres humanos y los trae a arrepentimiento. Él es el que convence al mundo de pecado. Con el poder del Espíritu Santo, cualquiera que predique la palabra de Dios puede ir a los seres humanos más corrompidos y sumergidos en la maldad más grande y tener la seguridad de que si el Espíritu Santo tiene misericordia, los doblega, los humilla y les coloca el arrepentimiento. ¿Podría una multitud de pecadores que aborrecen a Dios, por medio del Espíritu Santo, caer rendidos ante el Señor? Pues Él es todopoderoso, capaz de obrar cualquier milagro. Volvamos al pesebre y contemplemos al verdadero Cristo, al Dios soberano, al cual es todo el poder y toda la gloria. Contemplemos su verdadera persona y humillémonos delante de Él en arrepentimiento, porque realmente lo hemos menospreciado, lo hemos rebajado a lo que los seres humanos piensan de Él, a lo que la sociedad piensa de Él. No lo hemos visto como verdaderamente es Él, como ese perfecto Salvador, el cual es Dios en toda su naturaleza, pero es humano también en toda su naturaleza. Aquel que es grande para salvar, aquel cuyo propósito principal fue morir por la salvación del hombre, aquel que existía en forma de Dios, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En esta época, nosotros debemos entender que no es una época para hacer lo mismo que hacen los demás. No es para seguir la corriente del mundo. Si a eso es que nosotros estamos acostumbrados, humillémonos y arrepintámonos por ello. Realmente nosotros debemos es humillarnos ante la grandeza de nuestro Salvador y que esta gran verdad nos deje postrados con rostro en tierra y que nos permita ver lo verdaderamente importante y la verdadera tarea que tenemos nosotros como cristianos, que es llevar el Evangelio. No dejarnos contaminar con las prácticas de Navidad que aplica el mundo, sino que es el momento ideal. Todo momento es ideal, pero esta época es ideal para ir a presentar el Evangelio. Nosotros somos los portadores de la verdad y no debemos callar ante la verdad. En vez de dejarnos contaminar o celebrar lo mismo que celebra el mundo, debemos mostrar el verdadero Cristo. Debemos mostrar el verdadero mensaje del Evangelio de Dios. Y debemos mostrar la verdad del nacimiento de Jesucristo. Quiero que oremos y le demos gracias al Señor, amado Padre. Gracias infinitas te doy por la palabra que nos muestras. Gracias por enseñarnos acerca de tu Hijo, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien se hace en forma de hombre y viene a hacer ese sacrificio perfecto. Amado Señor, que en el pueblo cristiano haya realmente una actitud de ir a mostrar el Evangelio y no de contaminarnos simplemente con las ideas mundanas y dejarnos llevar por fábulas y fantasías que muestra la sociedad, sino que seamos obreros eficientes, amado Señor, y podamos mostrar verdaderamente
el Evangelio, que podamos realmente exhortar al mundo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado nuestro Señor. Amén.